Hola, ¿cómo están? Una vez más con ustedes para compartir una charla más de discipulado. Hace muchos años leí un libro que me impactó, me dejó marcado. Su título es Jesucristo es el Señor, escrito por el pastor Jorge Imitián. Y él hablaba precisamente sobre el señorío de Cristo en la vida del creyente. Y hoy leyendo la carta a los filipenses, recordé la lectura de ese libro y quise charlar con vos sobre este tema, preguntándote, ¿es Cristo tu Señor? Y elegí como texto Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, que dice así: La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Qué pasaje, ¿verdad? Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Vuelvo a preguntarte, ¿es Cristo tu Señor? No te estoy preguntando si es Cristo tu Salvador. Supongo que sí. Supongo que lo has recibido como Salvador. Pero ¿es Él tu Señor? ¿Es Él verdaderamente y realmente tu Señor? Porque si Él no es tu Señor, entonces yo dudo que sea tu Salvador. Aquellos que no han recibido a Cristo Jesús como su Señor y aún suponen que es su Salvador, quizás se están engañando a sí mismos. Y su esperanza descansa sobre un fundamento de arena. Y multitudes de personas son engañadas acerca de este punto vital. Y por consiguiente, si alguno aprecia su alma, yo le ruego que preste cuidadosa atención a lo que vamos a hablar en esta charla. Cuando yo te pregunté si es Cristo tu Señor, y no te pregunté si creías en la divinidad de Jesús de Nazaret, porque muchas personas lo creen. La Biblia dice allí en Mateo 8:28 que los demonios también creen y tiemblan, pero a pesar de eso perecen. Puede firmemente quedar convencido de la divinidad de Cristo y aún puede estar sumergido en sus propios pecados. Vos podés estar hablando de Él con mucha reverencia, llamarle por sus títulos divinos en tus oraciones y aún puede no ser tu Señor. Vos podés abominar a aquellos que menosprecian su persona y niegan su divinidad y sin embargo no tener ningún amor espiritual hacia Él. Cuando yo te pregunté si es Cristo tu Señor, quiero decir, ¿ha ocupado Él de verdad el trono de tu corazón, el centro de tu vida? ¿Gobierna realmente Él tu vida? En Isaías 53:6 se describe el camino que todos seguimos en algún momento por nuestra propia naturaleza carnal. Dice allí en Isaías 53:6, todos nos desviamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Antes de la conversión, cada persona vivía y vive para complacerse a sí mismo. Así vivíamos también cada uno de nosotros antes de conocer a Cristo. Antiguamente estaba escrito que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y por qué? Porque dice allí en Jueces 21:25 que en aquellos días no había rey en Israel. Y este es el punto que quiero poner en claro al que está escuchando este mensaje. Hasta que Cristo se convierta en rey de tu vida,
hasta que te rindas a su gobierno, hasta que su voluntad se convierta en la regla de tu vida, el ego, tu yo, seguirá llevando el control de tu vida. Y así Cristo será negado. En Jueces 21-25 dice que cada uno vivía como bien le parecía porque no había rey en Israel. Y hoy hay muchos cristianos y cristianas que viven como a ellos les parece porque tampoco hay rey en su vida. Es triste reconocerlo, pero es un tiempo para recapacitar. Cuando el Espíritu Santo comienza su obra de gracia en un alma, primero convence de pecado. Él nos muestra la naturaleza verdadera y horrible del pecado. Él nos hace conscientes de que colocar nuestra voluntad en contra de la de Él se trata de una rebelión, de un desafío a la autoridad de Dios. Él nos enseña a ir por nuestro camino, pero al agradarnos a nosotros mismos estamos luchando en contra de la voluntad de Dios. Cuando nuestros ojos son abiertos para ver la rebelión de nuestra vida y qué tan indiferente hemos sido respecto al honor que Dios merece, qué tan indiferente hemos sido respecto a su voluntad, nos llenamos de angustia y de horror y nos maravillamos que el 3 veces santo no nos haya ya arrojado al infierno. Yo no sé si has experimentado esto alguna vez, pero si no lo pensaste, hay razón muy seria para dudar si estás vivo espiritualmente. La conversión, la verdadera conversión, la conversión que salva, es un volverse del pecado hacia Dios en Cristo Jesús. Es abandonar mis luchas contra Él, cesar de despreciar e ignorar su autoridad. La conversión del Nuevo Testamento está descrita en 1 Tesalonicenses 1:9, donde dice, cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios verdadero. La conversión es un cambio completo donde el corazón y la voluntad repudian el pecado, el ego y el mundo. Porque un ídolo es cualquier objeto al cual rendimos lo que solo le pertenece a Dios. La conversión genuina, en cambio, es siempre evidenciada en preguntarle, como lo hizo Saulo de Tarso, Señor, ¿qué quieres que haga? Es una claudicación incondicional de nosotros mismos hacia su santa voluntad. ¿Te has rendido a Él de esta manera? Como escribe Pablo en Romanos 6:13, no ofrezcan los miembros de sus cuerpos al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Hay muchas personas, mis hermanos, que les gustaría ser salvos del infierno, pero quieren ser salvados a su manera, sin apartarse de sus propios pecados, siguiendo sus propios caminos. Pero Dios no los salva según sus términos. Para salvarnos debemos someternos a sus términos. Por eso dice en Isaías 55:7 que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Y dijo Cristo en Lucas 14:33, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Los hombres tenemos que ser convertidos de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que recibamos perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo dice en Colosenses 2:6, por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él y anden ahora en Él. Y esta es una exhortación a los cristianos, a nosotros, los cristianos. Y su implicación es que debemos continuar como comenzamos. ¿Te acordás cómo comenzamos? Recibiendo a Cristo, el Señor, rindiéndonos a Él, sometiéndonos a su voluntad.
dejando de agradarnos a nosotros mismos. Era la etapa de la luna de miel espiritual. Su amor nos constriñe, su amor nos mueve, nos lleva a una obediencia alegre e incondicional. Nos hemos rendido a Él, nos dimos enteramente a Él. Hemos hecho esto, mis hermanos, seamos sinceros. Por eso no erremos en este punto de vista. La conversión que el Espíritu Santo produce es algo muy radical, es un milagro de gracia, es cuando se le entrona a Cristo en la vida de una persona. Y tales conversiones son muy raras. Multitudes de personas tienen suficiente religión para hacerles miserables. Creen que la religión los salva. Se rehúsan a abandonar cada pecado conocido. Y no hay verdadera paz para un alma que no lo haga. Estas personas nunca han recibido a Cristo Jesús como el Señor de sus vidas. Si lo hubieran hecho, el gozo del Señor sería su fuerza. Pero el lenguaje de sus corazones y sus vidas es: no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Será este tu caso? El milagro de gracia consiste en transformar a un rebelde impío en un súbdito cariñoso y leal. Es una renovación del corazón donde la persona ha llegado a aborrecer lo que antes amaba. Y las cosas que le parecían molestas ya ahora le son atractivas. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Según el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Él descubre que los mandamientos de Cristo no son difíciles de cumplir y que quien obedece recibe gran recompensa. Y te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿es esta tu experiencia? Tendría que ser así si has recibido a Cristo Jesús como tu Señor. Pero recibir a Cristo Jesús, el Señor, está totalmente más allá del poder humano. Esa es la última cosa que desea el corazón no renovado. Debe haber un cambio de parecer sobrenatural en el corazón antes de que pueda existir aún el deseo de que Cristo ocupe el primer lugar en nuestra vida, el trono de nuestra vida, tome el control de nuestra vida. Y ese cambio nadie lo puede realizar sino solamente Dios. Dice Pablo en 1 Corintios 12:3, ni nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Por lo tanto, busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano, dice en Isaías 55:6. Por eso vayamos en búsqueda de Él con todo nuestro corazón, porque el Señor dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Por eso puede ser que hayas profesado ser cristiano por muchos años y hayas sido muy sincero en tu profesión. Pero si a Dios le ha agradado que recibas este mensaje hoy para mostrarte que nunca en verdad o con sinceridad has recibido a Cristo Jesús como tu Señor, si ahora en tu propia alma y conciencia te das cuenta que el ego sigue gobernando tu vida, podés ponerte ahora mismo de rodillas y confesarlo ante Dios. Confesarle tu obstinación, tu rebelión hacia Él y rogarle que obre en tu vida para que de una vez por todas puedas entregarte por completo a su voluntad y convertirte en su súbdito, su siervo, su esclavo amado. De hecho, Él quiere que lo hagas. ¿Serás vos hoy uno de los que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre? Mira, yo oro para que lo hagas hoy mismo. La religión no salva. El único que salva es Jesucristo reinando en la vida de cada hombre, de cada mujer. Y Él desea hacerlo. Por eso dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. Él quiere vivir en ti y quiere dirigirte por el buen camino. Permitíselo.
Dios te bendice y mañana, si Él lo permite, trataremos otro tema de interés.